específicamente glucoproteínas, ¿no? Porque están glucosiladas en la membrana celular y que se encargan de ¿qué? De transportar un carbohidrato. Mire, aquí GLUT1 transporta glucosa y galactosa, GLUT2 glucosa, GLUT3 glucosa y galactosa, GLUT4 glucosa, GLUT5 fructosa. Es decir que uno de estos también le estamos viendo que estará en el tubo digestivo, en el enterocito. Pero ¿cuál es la importancia de los GLUT? Primero, de que actúan a concentraciones diferentes de carbohidratos. Cuando hablamos de KM es lo que llamamos constante de Michaelis. Esto nos define la afinidad que tiene por la sustancia, ¿sí? Pero aquí lo más importante de esto, que los GLUT o estos transportadores se localizan en diferentes órganos. No es el mismo el que se encuentra en el riñón, el que se encuentra en el enterocito, que vimos para la absorción, el que se encuentra en testículo, el que encontraremos en páncreas. Es decir, cada uno de los GLUT, GLUT1, GLUT2, ya se ha establecido molecularmente cuáles son cada uno de ellos, cómo es su estructura y sobre todo cuál es su localización y comportamiento cinético. Ejemplo, el GLUT1 se encuentra en los eritrocitos, en las células endoteliales del cerebro, en las neuronas, riñón, linfocitos. Los GLUT2 en las células beta, pancreáticas, en el hígado, en el riñón, en el intestino delgado. Miren, aquí es importante para la absorción, tendremos mucho GLUT2. En el GLUT3, sistema nervioso central, hígado, linfocitos, corazón. Aquí hay importancia fundamental en la práctica, por favor. Estos glutotransportadores GLUT4, que transportan únicamente glucosa, no transportan otro carbohidrato, hacia el interior o al interior de una célula, estos están expresados básicamente en lo que llamamos tejidos sensibles a la insulina. Y esto vamos a ver, ya después cuando estemos hablando de la insulina, vamos a ver que hay tejidos que son altamente sensibles a la insulina porque tienen muchos GLUT4 y por lo tanto estos dependen de la expresión genética de lo que llamamos receptor de la insulina. Y los GLUT5 para fructosa, intestino delgado, entonces significa que el que le vimos anteriormente para ingresar a la fructosa es un GLUT5, está en el intestino delgado, testículo y riñón. El testículo, ¿por qué? Ustedes saben bien que en el semen tenemos una carga alta de fructosa porque es un carbohidrato muy utilizado por el espermatozoide, ¿no? Ahora, ¿hacia dónde va todo lo que tenemos ya absorbido desde el enterocito? Galactosa, glucosa y fructosa. Va por la vena porta. La vena porta, por favor, es importante. Por lo tanto, siempre luego de una alimentación tenemos una sobrecarga de nutrientes. Esta sobrecarga o este incremento de nutrientes, que no necesariamente va a ser solo carbohidratos, porque nosotros lo que hacemos generalmente no es consumir no solo carbohidratos, sino una mezcla de alimentos, ¿no? Una mezcla de nutrientes. Pero ahora vamos a separarlo por ahora. Cuando yo tengo de la vena porta, tengo una sobrecarga. Y esta sobrecarga de esta vena porta llega hacia una célula importantísima, que es la célula hepática. Así es que, a través de la circulación porta, todos estos monosacáridos que fueron absorbidos alcanzan la célula hepática, donde una porción es utilizada y el resto se distribuye por vía sanguínea por todo el organismo. Quiere decir que este hígado utiliza una gran cantidad de glucosa. ¿Para qué? Para nosotros tener un efecto oxidativo de la glucosa. Así es que es importante reconocer que en cambio nosotros ¿por qué tenemos gran cantidad de glucosa en el torrente circulatorio? Es decir, nosotros vamos a la celdilla hepática y la celdilla hepática es aquel que nos va a producir o nos va a hacer interconversión. Vamos a decirlo de un efecto, vamos a ir centrando las ideas, por favor, porque yo doy otro enfoque al metabolismo. No solamente ver vías metabólicas, sino luego ver para qué nos sirve esto, ¿no? Primero, distingamos dos tipos de lo que llamamos ciclo alimentación-ayuno. ¿Qué quiere decir? Vamos a reconocer que cuando yo consumo nutrientes y hago todo este proceso, consumo nutrientes y hago este proceso de digestión y absorción y tengo una carga grande de carbohidratos
en la vena porta y tenemos la célula hepática y se llena, voy a decir entre comillas, de alimentos, de nutrientes, este estado que genera desde el consumo hasta el proceso digestivo, absortivo, este se llama el estado llamado de absorción o estado postprandial o postprandial, da lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que es el periodo de 2 hasta 4 horas de la ingestión de una comida normal. Vamos a ponerle 2 horas, ¿sí? Para no confundirnos. Quiere decir, yo consumo un alimento, digiero, absorbo, luego empiezo a metabolizar, va por la vena porta una gran carga de nutrientes que no solamente van a ser carbohidratos y llega hacia la célula hepática una sobrecarga, voy a decir así. Este se llama un estado postprandial. Necesito determinar esta terminología para poder entender posteriormente lo que vamos a analizar sobre la insulina, glucagón y regulación glicémica. Durante estos intervalos se producen aumentos de la glucosa. En el torrente circulatorio la vena porta aumenta, está increíblemente incrementado y tengo una utilización muy activa de la célula hepática. El tejido, quiere decir de los islotes de páncreas, de los acinos pancreáticos, responden a estos niveles elevados de glucosa. ¿Por qué? La glucosa ingresa al hepatocito y el hepatocito empieza a utilizar muy activamente la glucosa. Es decir, el hígado, que normalmente es un tejido que produce glucosa, en estado absortivo, es decir, tras una comida grande de carbohidratos o una comida de carbohidratos, el hígado se convierte en un consumidor neto de glucosa. Es decir, que retiene aproximadamente 60 gramos de cada 100 gramos de la glucosa presentada por el sistema portal. Llega la glucosa en altas concentraciones, fructosa y galactosa también, ya vamos a decir qué es lo que pasa con esta, y la glucosa se encuentra en altas concentraciones. Aquí sabemos muy bien que debe tener para que se transporte hacia el interior del hepatocito debe haber una GLUT, y el GLUT que se encuentra aquí es el GLUT4, que es independiente de insulina. Es decir, para que la glucosa penetre acá, no necesitamos acción insulínica. Por lo tanto, el hígado absorbe gran cantidad de glucosa por este GLUT2. ¿En razón de qué? De que tenemos gran cantidad de glucosa en la que llega a través de la vena porta. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Cuando tenemos gran cantidad de glucosa, la glucosa se metaboliza en el hígado y entra para las vías metabólicas. Se fosforila, por eso tenemos glucosa 6-fosfato. Primerito que hace, va a entrar a la vía glucolítica para que tener ATP. Luego también empezamos a tener otras vías en esta célula hepática. ¿Sí? Ahora, nosotros tenemos que reconocer que este ciclo de alimentación-ayuno siempre lo realizamos de esa manera. Porque si nosotros hablamos que después de las 2 horas de ingesta, la glucosa baja en la vena porta, la glucosa no tiene una capacidad del hígado, una capacidad absortiva máxima por el GLUT2, porque no tenemos concentración alta de glucosa en la vena porta, entonces se decae todos estos mecanismos prácticamente de hidrólisis o de obtención de ATP o de capacidad oxidativa. ¿Qué pasa con la galactosa y la fructosa? Esto se ha visto determinado de que la galactosa y la fructosa pueden ingresar a la célula hepática y sufren o lo que llamamos un metabolismo. Es decir, tanto galactosa y fructosa pueden metabolizarse, es decir, a través de vías metabólicas y transformarse en glucosa 6-fosfato y a su vez también esta fructosa 6-fosfato también se puede metabolizar e integrarse ¿a dónde? A la vía oxidativa. La fructosa y galactosa, al integrarse a estas vías metabólicas, también dan como lugar la parte energética. Ahora, si nosotros vamos a ir viendo esto, tenemos que, quiere decir en conclusión, que la célula hepática utiliza mucha glucosa, pero es un órgano, voy a decir entre comillas, repartidor. Como no toda la glucosa se puede metabolizar y oxidar, habrá glucosa que sale al torrente circulatorio. Y la galactosa y la fructosa, en cambio, va a tener se va a integrar a las vías oxidativas, pero no por completo, de tal manera que la galactosa y fructosa también salen en una mínima cantidad no metabolizada a través del sistema.
Si nosotros decimos, sale, tenemos en el torrente circulatorio, por lo tanto, que glucosa, fructosa y galactosa. Pero más del 99% del monosacárido presente en el plasma o en la sangre periférica, tendremos glucosa. Ahora, miren aquí. Esto es fundamental y voy a ir poniendo terminología para poder entender posteriormente, ¿sí? Yo tengo este compuesto que es la glucosa. Vamos a poner. Nosotros siempre revisamos los niveles plasmáticos de glucosa. Siempre, pero lo que ustedes van a saber es que de aquí en adelante vamos a estar hablando mucho de niveles plasmáticos. Y tenemos dos unidades. Puede ser en miligramos por decilitro, que es lo más frecuente utilizar esta unidad, o podemos expresar en milimoles por litro. Esta unidad, miligramos por decilitro, determina de qué, lo normal, voy a decir entre comillas. Tengo aquí un ciclo de alimentación postprandio, o llamado postprandial, o llamado también estado absortivo, que dura las 2 horas tras una comida. Las primeras horas tras una ingesta alimenticia, estado absortivo postprandial. ¿Qué es lo que tenemos que reconocer aquí? Que nosotros tenemos una glicemia basal. ¿Qué quiere decir? Una glicemia basal o estado basal significa un estado post-absorcional. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es el ayuno? Cuando yo como, yo me voy a dormir, voy a decir, siempre la glicemia tiene que entrar en un estado basal, es decir, es una glicemia medida en un estado de ayuno, cuando pasan estas 2 horas. Si yo me voy a dormir y tengo 6 horas sin comer, 7, 8 horas sin comer, eso estoy hablando de un ayuno. Ya no estoy hablando de un estado de alimentación postprandial o un estado absortivo. Estoy hablando de un estado de ayuno post-absortivo o llamado también, ¿no es cierto?, post-absorcional, perdón. ¿Esto qué significa? Que el estado basal significa que siempre la glicemia en mi cuerpo, es decir, la glicemia o la cifra o la concentración de glucosa en la sangre, siempre está en valores constantes. Y si yo le mido en ese estado basal, luego de varias horas de ayuno, siempre va a estar en concentraciones constantes. No puedo encontrar 0 miligramos por decilitro en la sangre, porque en este momento estaríamos muertos. Así es que yo tengo que tener un estado basal. Decimos que una glicemia basal que está tomada en un estado de ayuno siempre está entre valores normales, entre 80, voy a decir entre comillas, vamos a decir, entre 70 y 100 miligramos por decilitro. Si yo tomo esta glicemia basal luego de un estado de ayuno, siempre va a estar entre 70 y 100, nunca. Eso sería patológico, donde yo encuentro una glicemia más baja. Se eleva, digo, glucosa exógena. ¿Por qué la glucosa exógena? ¿Qué quiere decir glucosa exógena? La glucosa exógena significa que yo como. Si yo a las 7 de la mañana mido una glicemia basal, quiere decir que en un estado de ayuno voy a encontrar los valores entre 70 y 100. Yo en este momento ingiero un alimento, ya sea en estado de polisacáridos, que es lo más frecuente, o en estado de disacáridos, y empiezo a absorber. ¿Qué hago? Capacidad absortiva máxima. Monosacáridos y van hacia la célula hepática y reparte a los tejidos. ¿Cuál es el principal carbohidrato del torrente circulatorio? No decimos que no encontramos fructosa y galactosa, se encuentra en mínimas cantidades, pero el principal encontramos glucosa, por eso nos referimos siempre a la glucosa. Tiene un pico, miren, consumo y se eleva más de 120 miligramos, pero esta elevación ¿es normal o es anormal? Esta elevación es normal, es obvio. ¿Por qué es normal? Porque yo estoy teniendo una carga de carbohidrato exógeno, es decir, de la dieta. Todo aquí es un periodo absortivo. Estoy absorbiendo, se eleva la glucosa, pero miren aquí, después de la hora ya comienza el pico máximo a los 30 minutos, a la hora ya comenzamos a tener disminución de la glucosa exógena o la que tenemos en el torrente circulatorio, digamos así. Y miren, y a las 2 horas ya tenemos una glicemia basal. Significa que yo tengo un pico, 120 gramos, más de 120 miligramos por decilitro, se determina que no incrementa más de 140, tenemos un tope, decimos, se eleva y es normal hasta 140 miligramos incluso,
obvio, porque estamos sobrecargando nuestro cuerpo de carbohidrato, y luego comenzamos a disminuir. Esta curva que se genera en las primeras horas o estado absortivo o llamado también postprandial es normal, pero siempre tenemos que entender por qué empieza a disminuir en el plasma la glucosa. Se da la glucosa hacia la circulación, perfecto, tenemos el pico máximo, pero después comienza a tener una fase de disminución. Aquí tenemos que darle una responsabilidad enorme y fundamental de regulación a los niveles de insulina. Los niveles altos de insulina significa, mientras la glicemia incrementa, enseguida la insulina también incrementa en el plasma. Los dos siempre están de la mano. Glicemia o glucosa incrementada en el plasma, insulina incrementada en el plasma. Es fundamental. La insulina en ciertos órganos induce, o mejor dicho, activa varias vías metabólicas que iremos viendo. Ahora, esta glucosa plasmática, ¿a dónde va? Primero a todos los tejidos, ¿sí? A todos los tejidos. Pero hay tejidos que toman o absorben gran cantidad de esta glucosa plasmática. La mitad de la glucosa plasmática es absorbida por el cerebro. Significa que tenemos una altísima tasa de utilización de la glucosa por nuestro cerebro. Segundo tejido, en donde va gran cantidad de glucosa, glóbulo rojo, a lo que llamamos un tejido glucodependiente. Tercer tejido, un músculo esquelético, pero que está en contracción. Este es un tejido glucodependiente. Vamos a ir viendo ideas centrales. La primera, estado absortivo o postprandial. Estamos hablando dentro del ciclo de alimentación ayuno, es el estado en el cual luego de las primeras horas de una ingesta alimenticia, en donde se absorbe el nutriente, incrementa en el plasma y después comienza a disminuir. Estado postabsortivo, o llamado también de ayuno, comienza a las 2 horas luego de ingerir una comida, y esto ya es un efecto metabólico muy distinto. Absortivo, estado no absortivo o postabsortivo de ayuno. En esto necesitamos reconocer que la glucosa incrementa en el plasma porque la célula hepática lo distribuye así, envía a través del torrente circulatorio a todas las células del organismo, y esta sobrecarga de glucosa va para los tejidos glucodependientes. Vamos a mencionar los tejidos glucodependientes. Primero, tejido glucodependiente, cerebro. Las neuronas dependen básicamente de la oxidación de la glucosa para la supervivencia, porque no pueden oxidar ácidos grasos. 2, glóbulos rojos. Estos no pueden oxidar ácidos grasos porque no tienen mitocondrias, depende básicamente de la glucólisis. Y 3, el músculo esquelético en contracción. Gran cantidad energética en contracción del músculo depende básicamente de la glucosa. A estos tejidos les llamamos tejidos glucodependientes. Por esta glucodependencia es que nosotros no podemos tener concentraciones de cero. ¿Qué pasaría si una persona ingresa no de cero, de 20 miligramos, 40 miligramos de glucosa en el torrente circulatorio? Estamos diciendo que básicamente los tejidos glucodependientes se están quedando sin glucosa. Desastre total, porque nosotros sabemos que esta es la principal fuente energética, y al no tener ATP, esta célula se detiene y muere. ¿Sí? Bueno, decíamos, ¿a qué compuesto le vamos a dar la responsabilidad de esta regulación glicémica? Incremento, más de 120, incluso llegamos a 140 miligramos por decilitro. Tenemos un pico máximo que es prácticamente decimos en términos un poco más concretos, que prácticamente es el pico máximo a la hora, y después tenemos una disminución de la glucosa. Tampoco baja demasiado, es decir, aquí se mantenía una glucosa basal. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos el envío de la glucosa hacia el torrente circulatorio, enseguida tenemos la detección de este incremento de glucosa plasmática del ácido pancreático. Los islotes Langerhans del páncreas, ya saben muy bien, tiene células alfa, beta, delta. Células alfa secretan glucagón, las beta
se secretan insulina, y las delta somatostatina. Las células beta es lo que nos interesa en este momento absortivo. En el momento de ayuno nos interesa las células alfa. En las células beta, ¿qué es lo que hace? Esta es una célula pancreática. Por favor, esta es una célula pancreática. En esta célula pancreática tenemos que reconocer que, primero, la glucosa ingresará a esta célula GLUT2. ¿Por qué? Porque este GLUT2 se expresa en estas células pancreáticas, al igual que en las células hepáticas, y no dependen de la acción de la insulina. Están ya expresadas en la membrana celular. Y para ingresar necesita concentraciones altas de glucosa, si no, no ingresa. Esa es la cinética, o vamos a llamarlo así, el requisito. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos esto, la glucosa penetra y hace toda la vía oxidativa dentro de la célula beta pancreática. Estamos hablando de célula beta pancreática aquí. Glucosa 6-fosfato, vamos a ver aquí es toda la vía glucolítica. ¿Y en esto en qué se traduce? Eso se traduce en incremento del ATP, es decir, dentro de la célula pancreática hay una señalización intracelular. Y esta señalización intracelular está determinada ¿por qué? Por el incremento de ATP. ¿Y por qué? Porque la glucosa se metaboliza. Entonces este es el detector de que está incrementando o que hay glucosa en el torrente circulatorio en grandes cantidades, la producción alta de ATP en esta célula. Esto genera varios efectos. El primero, el canal de potasio que se encuentra en esta membrana se cierra. Al cerrarse el canal de potasio, impide el ingreso de potasio, pero también hace lo que llamamos la apertura de canales de calcio. Se abren los canales de calcio, es decir, esta es la consecuencia del incremento de ATP, y el calcio entra a esta célula. ¿Qué hace el calcio? El calcio genera una modulación, llamamos intracelular, para que la insulina que está almacenada, que llamamos una insulina o llamamos proinsulina, que está almacenada en las vesículas, aquí, esta sea secretada a través de esta exocitosis hacia el plasma. Es decir, la secreción de insulina desde estas vesículas intracelulares de las células beta pancreáticas se determina por el incremento de glucosa plasmática, que genera a su vez aumento de metabolismo dentro de la célula pancreática. Vamos a decir, la insulina no está regulando solo carbohidratos, eso hay que tener clarísimo, ¿sí? Porque tenemos tejidos predominantes en el metabolismo energético del cuerpo humano. Primero el tejido hepático, que es el órgano en donde recibe todos los nutrientes en un estado absortivo, y luego es el que reparte, entre comillas, a los demás. Tenemos el tejido adiposo, tenemos el tejido muscular y el cerebro. ¿Sí? Estos tejidos nunca funcionan aislados, sino que forman parte de una red, sino se integran metabólica. La comunicación entre ellos es mediada por un sistema nervioso, por la disponibilidad de los sustratos y por la variación en los niveles de hormonas. Entonces aquí quiero decir que la insulina no tiene una regulación únicamente en carbohidratos ni en un solo tejido, sino la insulina tendrá una regulación en varios tejidos implicados en el metabolismo central, ¿sí? Y a su vez, no solamente de carbohidratos. Esta integración del metabolismo entre estos órganos o tejidos está mediada por enzimas, por hormonas, pero principalmente son insulina y glucagón, que son segregadas en respuesta a la concentración sanguínea del sustrato. Aumenta glucosa, la insulina aumenta. Si disminuye la glucosa, la insulina no incrementa en el plasma. Eso, por favor, es, por decir así, una regla. También hay otras, voy a decir, hormonas que regulan los carbohidratos, como son catecolaminas, la adrenalina y noradrenalina, pero tienen un papel más complementario, ¿no?
Vamos a ver la insulina. Déjame ver si tengo primero